Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Un poquito Bueno, bajo el audio. bien. ¿Ahí está mejor? Ahí está. Sí, mejor. Bueno, gracias a todos, gracias a Ecosur por la invitación, a Diego, obviamente, por dejarme participar de esta presentación de casos clínicos. Así que, bueno, les voy a compartir un caso clínico que me ha tocado vivir este año en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que me pareció muy importante quizás para difundirlo un poco. Espero que les sea de utilidad y, bueno, después responderemos las preguntas. Esta es una paciente de 16 años de edad, de sexo femenino, que el 3 de mayo del año pasado consulta a la guardia por presentar pérdida del conocimiento en su domicilio, con posterior disartria y cefalea. Cuando le interrogamos nosotros en la guardia, en realidad cuando interroga al médico de guardia, lo que obtiene el interrogatorio es lo siguiente. Según el relato de la paciente, ella se estaba vistiendo en su cuarto para ir a la escuela, cuando comienza con una paresia en el miembro superior izquierdo. Luego la madre refiere disartria por parte de la paciente, con posterior pérdida de la conciencia. La madre refiere que tardó 30 minutos en conectarse nuevamente, a responder nuevamente, digamos, a nivel de conciencia, y la llevan al hospital. Mientras estaban en la ambulancia, refiere ciertos despertares y momentos de disartrias que cuando llegan a la guardia ya estaban mejor. Cuando uno interrogaba a la madre, lo que ella refiere es que la encuentra tirada en el piso en posición fetal, en el comedor, que estaba babeada, y a mitad de vestirse. Bueno, cuando uno interroga a la paciente tiene totalmente amnesia del episodio, no recuerda haber pasado del cuarto al comedor, ni haber encendido la tele, ni haberse cambiado de ropa. O sea, tiene amnesia total del episodio. Al examen físico estaba lúcida, conectada, reactiva, mucha cefalea, fotofobia, pero el resto de los exámenes neurológicos estaban conservados, solamente tenía un poquito de disminución de la fuerza en los miembros inferiores. Ante esa situación uno se plantea, bueno, tenemos un paciente con pérdida de la conciencia y tenemos principalmente tres principales causas que uno siempre piensa, sobre todo dos. Síncope, que es la primera, obviamente si puede haber sido un cuadro de convulsión de origen epiléptico, y obviamente de descarte, no es el caso de un cuadro psicógeno. Bien, la ve en la guardia del neurólogo, le hace una interconsulta y propone hacer en la guardia una resonancia magnética cardíaca con protocolo de stroke, la cual fue normal. Se le hace un electroencefalograma en la guardia, el cual también resulta normal. Fue un electroencefalograma breve. Y un laboratorio que estaba todo dentro de los límites normales. Se le hace una interconsulta con cardiología, en el cual le hace un electrocardiograma que estaba dentro de los parámetros normales y un ecocardiograma que también era normal. En la guardia se decide dar ketorolac y dexametasona por la cefalea intensa, con una muy buena respuesta, hidratación, se le hace drogas en orinas que eran normales y se da de alta con pautas de alarma. El 23 de agosto es donde yo la conozco por primera vez, donde hacen mi interconsulta con electrofisiología, y desde esa vez que tuvo el evento sincopal, refiere que tuvo 2 episodios de síncope extra. El primero fue a la mañana, antes de desayunar, precedido también por un calambre en la mano derecha, con relajación de esfínteres, frialdad y palidez. Y el segundo episodio fue en el tren, parada, precedido de mareos. Además, refiere como una anécdota, que tiene episodios de sonambulismo. En ese momento yo decido empezar a estudiar, obviamente para descartar toda la parte eléctrica arrítmica. Le pido un Holter, una ergometría, un tilt test y un laboratorio. Un mes después, acude con los estudios solicitados. En el interín tuvo un nuevo episodio sincopal en reposo, también siempre precedido por un calambre en la mano derecha, con palidez y sudoración, esta vez de pocos minutos de duración. En los estudios complementarios, el Holter totalmente normal, la ergometría normal, el tilt test normal, y en el laboratorio se observa calcemia, magnesemia y enograma normal, que esto se lo pedí por estos calambres que ella me refería en la mano para descartar que no haya ningún trastorno metabólico ni endocrinológico. Ante esta situación, ustedes saben que cuando uno habla de un paciente con síncope, primero piensa en 3 diagnósticos que uno tiene de presuntivos de síncope, que son los síncopes neuromediados o neurocardiogénicos, de hipotensión ortostática o el síncope cardiogénico. Por la clínica, el ortostático no parecía y cardiogénico estructural no, porque el ecocardiograma era normal. Entonces nos quedamos 2 cuadros. El síncope neuromediados, de los cuales el más común es el vaso vagal o el síncope situacional. Hay una entidad también que se asocia al síncope neuromediado, que es la asistolia actal,
y de origen arritmogénico, bradicardias o taquicardias, que en el Holter y en la ergometría no habíamos visto nada. Entonces, ante este cuadro tan raro y sospechoso de síncope de causa no aclarada, decidimos indicarle al paciente un registrador de eventos implantables, el cual se terminó haciendo un mes después, el 22 de octubre. Para que sepan, el registrador de eventos implantables es un dispositivo muy pequeñito, digamos, que cada vez se hace más pequeños, de hecho, en los cuales se coloca en el tejido subcutáneo y tiene la capacidad de registrar durante 2 o 3 años, dependiendo si son los de nueva generación o los de vieja generación, en los cuales graba continuamente el ritmo cardíaco y ante la presencia de pausas, taquicardias o activar el aparato por el paciente con este dispositivo, por ejemplo, graba los últimos 7 minutos del evento, los 5 previos y los 2 minutos posteriores. Con lo cual es muy importante para el estudio de pacientes con síncope de causa no aclarada. ¿Cómo se ve el registro de estos aparatos? Se ve como un electrocardiograma de superficie parecido a un D1. Fíjense cómo se ve la onda P. Este es un ejemplo de un paciente con ritmo sinusal. Y este es otro ejemplo de un paciente con estacítulas ventriculares y taquicardia ventricular. O sea que es bastante parecido a un D1. Bueno, nuestro paciente se evolucionó bien sin eventos hasta que el 19 de febrero del 2020 se interna por una convulsión tónico-clónica. Según refieren los padres, el día previo de irse de vacaciones por la mañana, la madre entra a la habitación, le avisa a la chica para que se despertara para preparar las valijas, y de golpe los padres escuchan que la chica empieza a gritar que se sentía mal. Cuando va el padre a verla, la ve que está sentada en la cama y que inmediatamente después comienza con movimientos involuntarios de tipo convulsivos tónico-clónicos generalizados, que hasta ese momento nunca los había tenido. La madre va a buscar el aparato para activar el aparatito del registrador de eventos. Cuando llega seguía convulsivando, activa el aparatito y luego la chica queda con una flácida, deja de tener convulsiones y a los minutos, 10, 15 minutos, vuelve a recuperar la conciencia. Obviamente totalmente amnésica del episodio. Bueno, van a la guardia, cuando llega ya estaba estable, consciente, normotensa. Se hace un electrocardiograma, el cual es normal. Y acá tenemos ya dos cuadros clínicos que uno tiene que diferenciar. Tenemos por un lado el síncope y por otro lado la convulsión. Y las guías de síncope es muy interesante porque nos da algunos tips para tener en cuenta cuando uno tiene que sospechar más en uno o en otro. Por ejemplo, la presencia de gatillos es más frecuente en el síncope que en la convulsión. Generalmente esos gatillos en el síncope son el dolor, la misión, la emoción, mientras que en las convulsiones raro y sí generalmente son luces brillantes. Obviamente que en el síncope generalmente hay muchos pródromos cuando son vasovagales, sobre todo mareos, náuseas, sudoración, palidez, mientras que en las convulsiones a veces algunos pacientes tienen lo que se llama el aura epiléptica. Con respecto a los movimientos tónico-clónicos, generalmente cuando el síncope produce una convulsión son mioclonías cortas de menos de 10 movimientos, irregulares, asincrónicas, asimétricas, y generalmente aparecen después de la pérdida de la conciencia. Mientras que cuando es una convulsión, generalmente son mucho más rápidas, de 20 a 100 ciclos, regulares, simétricas, sincrónicas, generalmente son hemilaterales, y coinciden con el momento de la pérdida de la conciencia, generalmente. La mordedura de lengua es rara en el síncope, mientras que en la convulsión se puede ver unilateral, y acuérdense que en el síncope la recuperación de la conciencia es bastante rápida, mientras que en la convulsión puede tardar varios minutos. Es muy común que después de una convulsión uno quede confundido o inclusive tenga amnesia total del episodio. O sea que si ustedes se fijan, nuestro paciente tenía mucho para pensar en un cuadro convulsivo. Cuando interrogamos el aparato, el registrador de eventos, una cosa muy interesante que se observa es lo siguiente. Lo que tienen acá es el ciclo del ritmo cardíaco, lo que sería un equivalente a la frecuencia cardíaca. Cuanto el ciclo es más corto, más rápida es la frecuencia, y el tiempo previo al síncope. Fíjense que venía con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y de golpe se taquicardiza en forma abrupta y luego de unos segundos se bradicardiza con una pausa cardíaca. O sea, como una respuesta bien simpático-parasimpática, ¿no? Como una respuesta neuromediada. Fíjense el registro. Se observa mucho artefacto por la convulsión y en el fondo taquicardia sinusal que se va bradicardizando, se bradicardiza más hasta que pausa. Hay una pausa de 20 segundos de duración, que coincide con el periodo en el cual la chica se puso flácida. Entonces acá tenemos
un problema entre qué es lo primero, si fue el síncope que lleva una convulsión o es una convulsión que nos lleva al síncope. En el primer caso, como dijimos, es un cuadro de hipoperfusión cerebral que en forma secundaria nos da una convulsión, y en el otro caso es una convulsión que nos puede llevar a un evento que se llama asistolia ictal, que es lo que vamos a charlar en el día de ahora. Bueno, esta paciente sospechamos que podía tener una epilepsia temporal y pedimos una nueva evaluación neurológica, pero esta vez se le hizo un video electroencefalograma prolongado de 5 días. Durante ese estudio presentó movimientos clónicos de la mano derecha, esas contracciones que ella refería antes, y coincidió con ondas epilépticas a nivel temporal. Así que se decidió iniciar el tratamiento con levotirazepam. Nosotros decidimos por el momento esperar a ver cómo respondía con el tratamiento anticonvulsivante y en caso de recidiva del síncope, obviamente indicarle un marcapasos definitivo. La paciente desde esa vez repitió 2 episodios de convulsiones, uno parcial y uno tónico-clónico, en los cuales no presentó ninguno de los 2 eventos de pausa. Entonces, para resumir, la sistolia ictal es un cuadro que uno tiene que sospechar. Ustedes saben que los eventos epilépticos habitualmente el 90% tienen taquicardia sinusal, pero hay un 0,3% que pueden evolucionar con bradicardia. El mecanismo en estos casos es principalmente por un reflejo parasimpático que se da cuando se activa principalmente en las regiones temporales del cerebro. Se puede manifestar como pausas sinusales o como un bloqueo AB completo paroxístico. La sistolia ictal se observa principalmente en convulsiones parciales. Es más raro en convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Por eso uno lo tiene que sospechar en aquellos pacientes con convulsiones parciales que en forma secundaria se sincopan. Es muy común en focos temporales y no se asocia habitualmente con la muerte súbita en pacientes epilépticos. Y un paciente puede presentarlos en algunos episodios convulsivos, pero no necesariamente en todos. El mecanismo es una convulsión parcial que despierta un reflejo parasimpático que da en forma secundaria una asistolia ictal y que da el síncope. Pero lo que es interesante es que esta asistolia genera hipoperfusión cerebral y corta la convulsión, como un mecanismo de protección de la convulsión. Acá tenemos 2 tratamientos, o el tratamiento antiepiléptico de la convulsión, o en algunos casos el tratamiento de la asistolia con un marcapasos. Entonces, para terminar, acuérdense que la asistolia ictal es más frecuente en focos epilépticos temporales, que generalmente se da en pacientes con convulsiones parciales que en forma secundaria se sincopan, que hay que sospecharlo siempre en pacientes con convulsiones parciales que progresan al síncope, y dado que son eventos paroxísticos, muchas veces se requiere de registradores de eventos implantables para poder establecer su diagnóstico. No se asocia a la muerte súbita durante la crisis epiléptica. La morbilidad es alta por el riesgo de trauma en episodio sincopal, pero no la mortalidad. Y en este caso el tratamiento está muy discutido. Cuando uno ve la bibliografía no está estandarizado cuándo indicar el marcapasos no. Pero nosotros creemos que vamos de lo más conservador a lo más invasivo. Empezamos con el tratamiento anticonvulsivante con monitoreo del ritmo. Si el paciente, a pesar del tratamiento, persiste con síncopes y pausas, bueno, la indicación creemos que tiene que ser de un marcapasos definitivo. Bueno, muchas gracias y bueno, después responderemos las preguntas. Ahora le doy el paso a Diego para la presentación del siguiente caso clínico. Gracias, Sebastián. Bueno, mientras se va preparando el doctor Bustillo, ¿listo? Cuando quiera, doctor, comparta Listo, su... Diego. Bueno, buenas noches. De antemano, muchas gracias por la asistencia a esta exposición de casos clínicos. Vamos a esperar un segundo mientras carga mi presentación. El tema que voy a desarrollar es más allá del síncope neurocardiogénico. Entonces, este es un adolescente masculino de 14 años que fue referido este año a la institución donde yo trabajo, procedente de una ciudad de aquí de Colombia, con medidas antropométricas normales para la edad, porque fue remitido por pérdida del estado de la conciencia. En la historia, en el padecimiento actual de este paciente, pues el paciente que ingresa a la institución remitido por un cuadro clínico de 2 días, caracterizado por pérdida de estado de la conciencia. Refieren que estaba acostado cuando se desmayó, que tuvo una sensación de muerte, y eso lo refirió él cuando yo lo interrogué, sin ningún síntoma previo, ni palpitaciones, ni cambios posturales que hayan precedido esta pérdida del estado de conciencia. Los familiares refieren que duró aproximadamente 30 segundos y que tuvo una recuperación espontánea.
es llevado a un hospital primario, donde lo valoran y deciden remitirlo para la valoración por electrofisiología, dado que esta historia clínica tiene aproximadamente 12 meses, donde he tenido varios episodios de pérdida del estado de conciencia y que ha sido, pues, ha tenido un seguimiento ambulatorio y por tal motivo deciden referir. Entre los antecedentes, realmente no hay un antecedente importante, no hay antecedentes heredofamiliares de muerte súbita, ni con los familiares los familiares. Esta es su radiografía de tórax, que realmente no impresiona nada normal. Y este es el electrocardiograma de este paciente cuando yo lo evalúo inicialmente. A la hora de evaluar el electrocardiograma, pues sí me llama la atención muchos datos que me orientan hacia un caso más de síncope de origen cardíaco que de síncope vasovagal, como se estuvo siguiendo durante el año previo a la consulta. Pues como vemos en el electrocardiograma, es un electrocardiograma que tiene un complejo QRS ancho, que en las derivadas, en las precordiales vemos morfología de bloqueo de rama izquierda, perdón. Aparte es un intervalo PR de 200 milisegundos a una frecuencia que me está para pensar en un bloqueo AB de primer grado. Y lo otro es la amplitud de la onda P, como vemos en derivadas como de 2, donde casi la amplitud de la onda P es la misma que de la onda R. Entonces, todos estos hallazgos me dio la impresión de que estaba frente a un síncope de origen cardíaco. Entre los criterios para bloqueo completo de rama izquierda, pues vemos que en los niños de 4 a 16 años de edad, un complejo QRS mayor de 100 milisegundos, donde tenga una R ancha con muescas o empastadas en las derivaciones que me ven en el ventrículo izquierdo, como es D1, ABL, B5 y B6, la ausencia de las ondas del vector septal en precisamente estas derivadas, y un tiempo de deflexión intrínsecoide mayor de 60 milisegundos, tengo criterios electrocardiográficos para pensar en un bloqueo completo de rama izquierda. Con respecto al bloqueo de rama izquierda, cuando lo veamos, eso no es benigno, a diferencia de pronto un bloqueo incompleto de rama derecha, y donde los diferentes estudios han postulado que la sola presencia de un bloqueo de rama izquierda es un predictor para eventos cardiovasculares como único hallazgo sin ninguna otra alteración, dado que puede ser la predisposición a alteraciones del sistema de conducción o incluso a miocardiopatías. Por ese motivo se amplió las ayudas diagnósticas y este es su ecocardiograma. En el ecocardiograma, pues lo que se observa es dilatación vía auricular, lo que correspondería a la amplitud de la onda P, aparte de eso, de disfunción diastólica. Estos son hallazgos ecocardiográficos que me sugieren que estaba frente a una miocardiopatía restrictiva como causa primaria del bloqueo completo de rama izquierda y por ende del síncope. Estos son los hallazgos ecocardiográficos de dicho paciente, donde confirmaba pues, lo que hemos mencionado, con una función sistólica conservada. Ante este escenario, pues, enfocamos el síncope como síncope de origen cardíaco. Afortunadamente para el paciente, pues hizo el evento que estaba pensando que iba a hacer, que fue un bloqueo AB de alto grado, como vemos en esta siguiente tira, estando hospitalizado, estando a la espera del plan por parte de electrofisiología, hace este electrocardiograma, asociado obviamente a la pérdida del estado de conciencia, donde vemos un bloqueo de alto grado, donde hay 4 ondas P por cada complejo QRS. Eso es un bloqueo de alto grado 4-1. ¿Cuál fue el plan por parte de electrofisiología? Pues el implante de un marcapaso bicameral endocárdico. Estas son las recomendaciones de las últimas guías para el implante de marcapasos en la población pediátrica, donde vemos en la tabla, en la columna a la derecha, donde un bloqueo de segundo o de tercer grado con síntomas es indicación clase 1 para el implante del marcapaso. Cuando hacemos el enfoque del paciente con síncope, pues así como lo dijo el doctor Maldonado, pues es una pérdida transitoria del estado de conciencia, no traumática, traumática. Y en el escenario no traumático, pues lo que nosotros debemos de descartar, aparte del síncope neuromediado vasovagal, es el síncope de origen cardíaco. Este síncope es muy raro en la población pediátrica, o no es tan, pero no se nos puede escapar una vez tengamos un paciente que sea sospechoso de síncope cardíaco. A la hora de hacer la exploración, el abordaje inicial, pues lo primero que tenemos que ver cuál es en qué momento se desencadena el síncope.
si vemos que es un síncope desencadenado durante el ejercicio, si hay una alteración o una exploración física anormal, hay una historia clínica de enfermedades cardíacas, ya sea estructurales o del ritmo, ese es un paciente de alto riesgo que debe ser visto por un especialista en síncope, por un cardiólogo pediatra. Si no tenemos estos datos y hay ausencia de un prodromo que me haga pensar en un síncope vasovagal, pues tenemos que enfocarlo hacia el síncope de origen neurológico. Si hay una ausencia de prodromo y aparte de eso, la alteración de la conciencia es mayor, es larga, con amnesia, pues también eso lo enfocaría hacia un síncope de origen neurológico. Pero si tenemos un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, aparte de eso, tiene los síntomas autonómicos, tiene los factores desencadenantes, tiene una recuperación espontánea, pues estamos muy frente a un síncope de origen vasovagal y por lo tanto el seguimiento es diferente. Entre las características del síncope que tenemos que identificar como síncope de bajo riesgo, pues lo que ya habíamos mencionado, como son los prodromos típicos, el mareo, la debilidad, la sudoración, la palidez, que se da en situaciones ya pues, muy bien definidas, como es luego de la bipedestación prolongada, los cambios posturales, estar en sitios calurosos, sitios cerrados, donde hay mucha gente, aquellos que hacen los honores a la bandera de nuestra población pediátrica, pues eso es síntomas y situaciones que desencadenan estos síntomas, este síncope vasovagal. Pero los de alto riesgo o los de gravedad que me indican a mí que puedo estar ante un síncope de origen cardíaco son pues la presencia de dolor precardial, disnea, cefalea de reciente inicio previo al episodio sincopal, que se desencadenan durante el ejercicio, precedido de palpitaciones o estando acostado, como era el caso que tuvimos. O síncopes también, o signos de alto riesgo, pero asociados con una alteración estructural o un electrocardiograma normal, pues es que hay un prodromo muy corto. Lo otro es que haya una historia familiar de muerte súbita o estando sentados sin hacer cambios posturales. A la hora de evaluar el electrocardiograma, porque aparte de la exploración física, nuestra primera ayuda en el servicio de urgencia es un electrocardiograma. Es fundamental que ese paciente que llegue por pérdida del estado de conciencia se le realice simultáneamente a la exploración física un electrocardiograma. Esto es fundamental para poder hacer el diagnóstico y además de poder estratificar si es de síncope de alto riesgo o de bajo riesgo. Obviamente, si nosotros encontramos alteraciones electrocardiográficas como crecimiento de cavidades, hipertrofia, ejes desviados a la extrema derecha o superiores, duraciones del complejo QRS pues más allá de lo esperado para la edad, presencias de bloqueo de segundo, de tercer grado, un QT prolongado o hallazgos de canalopatía como un fenotipo Brugada, como extrasístoles ventriculares o Wolff-Parkinson-White o extrasístoles auriculares, pues obviamente estos son hallazgos anormales que me deben de enfocar hacia un síncope de origen, de un síncope cardiogénico o un síncope cardíaco. ¿Cómo se define un síncope cardíaco? Pues es el síncope causado por bradicardia, taquicardia o hipotensión debido a bajo gasto, obstrucción al flujo sanguíneo o una distensión vascular. No es tan frecuente en la población pediátrica, pero reitero este mensaje que una vez identifiquemos la población de riesgo, ya sea por la historia clínica, ya sea por la exploración física, ya sea por los hallazgos electrocardiográficos, ese paciente debemos de enfocarlo hacia el síncope de origen cardíaco. Hay diferentes escalas de riesgo. Traigo esta escala de riesgo que es la canadiense, en donde se hacen diferentes preguntas y le dan una puntuación, pero a la vez nos predice cuál es la probabilidad de eventos adversos mayores en los primeros días posterior al egreso del servicio de urgencia, viendo que el síncope vasovagal puro me le dan una clasificación de -3 y la probabilidad de eventos cardiovasculares es menor a 0.4. O sea, es muy, muy poco probable que ese paciente sufra un evento cardiovascular. Pero a medida que van sumándose puntos para dar el riesgo de síncope cardíaco, pues la probabilidad de un evento adverso grave es mayor. En este paciente, pues nuestro escenario era una miocardiopatía restrictiva. Las miocardiopatías no son infrecuentes en los niños, tienen una importante morbimortalidad. Los diferentes tipos de miocardiopatía son la principal indicación de trasplante de corazón en la infancia. Y los factores de riesgo para malos resultados incluyen pues,
la patología, las características clínicas y las anormalidades estructurales asociadas. Vemos que la más común es la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva es de las menos frecuentes de los casos de miocardiopatía de las diferentes series sobre miocardiopatías. La miocardiopatía restrictiva es una anormalidad de la conducción y arritmia. Las anormalidades de la conducción y las arritmias pueden ser la primera manifestación de la enfermedad y no la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente con síncope cardíaco, pues el tamizaje incluirá obviamente un ecocardiograma transtorácico. Entre los niños que padecen miocardiopatía, la miocardiopatía restrictiva, pues desafortunadamente tiene muy malos resultados a un largo plazo, donde vemos que la tasa de mortalidad a 5 años es del 20 al 28%, y aquellos pacientes que se le han hecho un diagnóstico de miocardiopatía restrictiva a los 5 años, el 58% de esos pacientes ya deben de estar en un programa de trasplante cardíaco. La reflexión final sobre este caso fue de que este paciente ya tenía 1 año de estar consultando y donde habíamos visto que el electrocardiograma era muy diciente de una patología eléctrica y que tenía un trasfondo y que era la miocardiopatía restrictiva. Una vez que nosotros identifiquemos en nuestro electrocardiograma, en la historia clínica, datos que nos sugieran que no es un síncope vasovagal, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados y debemos de ir a un diagnóstico mucho más preciso, porque eso va a marcar el tratamiento a corto y a largo plazo y sobre todo el pronóstico de estos pacientes. Muchísimas gracias.